Muy buenos días a todas y a todos. Una gran alegría de compartir con ustedes en sus casas este sábado 28 de noviembre, día en que terminamos el tiempo litúrgico durante el año. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Termina el tiempo litúrgico? ¿Por qué? Claro, porque a partir de la tarde del sábado comienza el Adviento. Y uno dice, ¿por qué? En la tarde del sábado, ¿y por qué? Porque en realidad nuestra liturgia tiene que ver, escuchen bien, con el calendario judío. Nosotros somos judeo-cristianos. Los judíos consideraban el fin del día a la caída del sol. Acuérdense que no había relojes en la época de Jesús. ¿Ven? Y entonces, ¿cuándo era que se terminaba el día? Cuando caía el sol. Empezaba la noche y ya era el otro día. ¿Hasta cuándo? Hasta que caía el sol. Por eso nosotros hoy, a la caída del sol, el sábado a la tarde, ya hacemos la misa del domingo. Porque seguimos con el rito judío de la caída del sol. Fíjense que hasta eso nos cambia en la Pascua. ¿Cuándo celebramos nosotros la resurrección de Jesús? El sábado de gloria, o sea, a la caída del sol del sábado. Y uno dice, ¿por qué? Porque en realidad estamos siempre regidos todavía con el calendario judío. ¿Cuándo es que es Pascua? ¿Por qué varía según el calendario solar? ¿Por qué varía la fecha de Pascua? Porque en realidad nosotros tenemos como que Jesús resucitó el 14 de Nisan del calendario judío. ¿Qué era el 14 de Nisan? El plenilunio. Fíjense que la resurrección siempre es en plenilunio. Por eso tenemos que cambiar de fechas la Semana Santa. ¿Y por qué? Porque nuestro calendario litúrgico es el calendario lunar que tenían los judíos. Pero nuestro calendario anual lo tenemos de San Gregorio Magno. ¿Qué quiere decir esto? Claro, los primeros 6-7 siglos de la Iglesia lo vivieron con todo el rito judeo-cristiano. Pero San Gregorio Magno, cuando Justiniano autorizó y puso como iglesia oficial del Imperio Romano a la Iglesia Católica, fue el Papa San Gregorio Magno, uno de los padres de la Iglesia, quien hizo todo el gregoriano y el cambio gregoriano, inclusive en la liturgia. ¿Por qué? Porque hizo el calendario gregoriano, que es el calendario que tenemos hasta hoy. ¿Qué hizo San Gregorio Magno? Contó los años para atrás y después dijo, bueno, acá nació Jesús, entonces estamos en este año. Pero entonces el año que puso es un año solar. Lo que pasa que, por ejemplo, la fiesta de Navidad ya estaba ese día, porque era una fiesta popular de Roma. Pero ¿cómo hacía? ¿Por qué? Porque después, como hizo el calendario solar, el solsticio de enero no caía el 25 de diciembre, sino caía unos días después. Por eso puso Navidad en 25 de diciembre y unos días después el comienzo del año. ¿Por qué? Porque seguía por el sol. Por eso nosotros tenemos este cambio entre el calendario litúrgico, que ahora se termina porque empieza el tiempo del advenimiento, lo que está por venir, y el calendario solar que 7 siglos después puso el Papa San Gregorio Magno. Tenemos que ver esto también porque esto tiene que ver con nuestra fe en este tiempo de globalización. Acuérdense que nosotros, occidentales y cristianos, tenemos este calendario y este fin de año. Los chinos no, tienen otro fin de año. Los mismos judíos tienen otro fin de año, no el nacimiento de Jesús. Ni hablar de los musulmanes, por supuesto que también. Entonces ellos no están, los chinos no están en el 2020, no, nosotros sí, pero ellos no, tienen otros años. Los mismos mayas aquí en Guatemala estarán en el año 5130 más o menos, que por supuesto es otro calendario, y se acuerdan el Coayaquipats del 2012 nuestro, que decían que era el fin del mundo, y por supuesto que para ellos no lo era.
Era un cambio epocal. Pero bueno, toda esta aclaración vale porque se nos acaba el año litúrgico, porque comienza el advenimiento. Lo que está por venir, siempre antes de una fiesta importante, nosotros preparamos nuestra mística y nuestra espiritualidad que va a comenzar esta tarde de sábado, a la caída del sol. Y ahora ya saben por qué. Pero bueno, vamos a remitirnos entonces a este Evangelio de Lucas en el final del discurso escatológico antes de la pasión, en el capítulo 21, que hoy nos dice así: presten atención, no se dejen aturdir con el vicio, la embriaguez y las preocupaciones de la vida, para que aquel día no los sorprenda de repente, porque caerá como una trampa sobre todos los habitantes de la tierra. Estén despiertos y oren incesantemente, pidiendo poder escapar de cuanto va a suceder. Así podrán presentarse seguros ante el Hijo del Hombre. Esto es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Y qué nos dice este lenguaje? Presten atención, no se dejen aturdir. Fíjense, estén preparados, presten atención. Es un llamado a atención. ¿Y por qué? No se dejen aturdir. Y pone dos cosas que parecen malas: por el vicio y la embriaguez. O sea, no caigamos en el mal. Sin embargo, también pone como malo las preocupaciones de la vida. Miren ustedes, para que aquel día no nos sorprenda. ¿Cuándo será aquel día? Sabemos que no es el fin del mundo. Los que estaban viviendo en el Evangelio de Lucas, en el año 80 o 85, parece que en esa época sí se estaban soltando, abandonando la espiritualidad y la mística. ¿Por qué? Porque ellos creían que la venida de Jesús era inminente. Resulta que pasaban los años y Jesús no venía. Y de hecho después se reelaboró teológicamente, porque esto fue en el año 80-85 y estamos en el 2020, o sea, hace mucho tiempo. Y sabemos que el fin del mundo, la venida de Jesús, será dentro de millones de años. No tenemos por qué estar aturdidos por eso. Pero que en realidad, ¿cuándo es que vamos a ver al Hijo del Hombre directamente? En nuestra muerte. Que ese tema de la muerte, ahora en pandemia nos dimos bien cuenta que puede suceder en cualquier momento. Por eso este año, que ya nos queda un poco tiempo para la vuelta al mundo sobre el sol, acuérdense lo que dijimos ayer, la cosmovisión indígena, que el tiempo no es lineal, así que nos asusta y nos aturde. No, el tiempo es en espiral, se va ampliando, y nosotros vemos la historia de nuestros antepasados, y vemos la que nos espera detrás, nuestros hijos, nuestros nietos, y entonces vemos un cambio de época que estamos viviendo, un cambio mundial, como fue esta pandemia que nos mostró la hipercomunicación mundial globalizada, un cambio de poderes mundiales, de naciones que decrecen, imperios que crecen. Pero más allá de eso, es estar preparados, que dice, es mirar la historia desde Dios. Por eso, estén despiertos y oren. ¿Por qué? Porque es esa intimidad con Dios la que me pone en la verdadera dimensión que tengo que estar. Porque este año, fíjense, no vamos a decir cuántos proyectos hicimos, no hicimos, que esto, que lo otro. Vamos a decir, ¿estamos vivos? Porque también todavía la pandemia no terminó. Y entonces, si estamos vivos, ¿qué aprendimos? ¿Qué tenemos que proyectar? ¿Qué es lo que verdaderamente tiene valor? ¿O qué preocupaciones no eran tan importantes? Desde este tiempo de profundización se tiene que mirar qué errores cometimos, en qué perdimos tiempo que después no era valioso. Muchos perdieron el trabajo, muchos aún con el trabajo por cibernética están agotados y agobiados y tendrán hasta que pensar cómo modifican su vida y su historia. Claro, pero siempre con esta perspectiva, escuchando a Dios.
Si Dios me mantiene vivo, es para una misión. ¿Cuál es la misión que Dios me pide hacer? ¿Cómo la ilumino? Escuchando a Dios, escuchando al pueblo. ¿Se acuerdan? Un oído en el Evangelio y el otro en el pueblo. Mirando la realidad. Ahí descubro qué rumbo me pide Dios en oración. No me dejo aturdir por propagandas y por cosas que no hacen a mi verdadera vida, sino al contrario. Me pongo en la dimensión de fe y miro más allá, inclusive de mi vida y de la vida de mis hijos, de mis nietos y del mundo. Desde la fe del reino de los cielos. Estemos atentos. Que Dios lo bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.